Buenos días, muy buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien y vamos a continuar el día de hoy y ya en la última sesión que tenemos de esta semana. Vamos a continuar avanzando en los temas teóricos del curso y el día de hoy vamos a terminar ya de hablar un poquito de la unidad número 6, donde revisamos o donde estudiamos un tipo de cultivo que son los cultivos de células en suspensión. Ya simplemente nos faltó cerrar el tema con algunos ejemplos y vamos a iniciar ya la unidad número 7. En la unidad número 7, pues vamos a hablar de otro tipo de cultivo, que es el cultivo de raíces. Entonces vamos a continuar, vamos a terminar, a cerrar la unidad número 6 y luego inmediatamente nos continuamos con la unidad número 7. No sé si hubiera quedado antes de iniciar alguna pregunta, alguna duda, algo pendiente de los temas anteriores, ¿no? Muy bien, entonces, como siempre, me permito compartirles el material, la presentación, y también, como siempre, les pido que me avisen cuando ya lo puedan ver en sus pantallas. Ya, ya se ve. ¿Ya se ve? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que comentábamos que los cultivos de células en suspensión no es más que cultivar células vegetales como si fueran microorganismos, es decir, cultivarlos o cultivarlas, perdón, en un medio líquido, normalmente con algún tipo de agitación o si no, ya en un dispositivo que mantenga ese movimiento, esa oxigenación como pudiera ser un bioreactor? Y lo que vamos a estar cultivando ya no van a ser tejidos, ya no va a ser callo, ya no van a ser tejidos que nos generen plantas, sino que lo que vamos a estar cultivando son células individuales que se van a estar dividiendo y al momento de dividirse se van a ir disgregando. Aquí podemos ver uno de los ejemplos que veíamos. Estos son cultivos de células en suspensión de ginseng. El ginseng es una planta muy importante en la medicina tradicional asiática, pero que a diferencia de muchas otras plantas que nos dicen que son milagrosas y curan todo, en el caso del ginseng sí está demostrado científicamente que tiene propiedades muy interesantes y que genera un tipo de regeneración en el sistema nervioso. Entonces sí es una planta cuyo uso está plenamente validado. Normalmente se consume en forma de té, lo que llamamos té o infusión. Nos venden un polvito de ginseng deshidratado y eso lo ponemos en agua caliente o con algún otro hierbita para darle sabor y eso es lo que se consume. Lo que vemos aquí es un sistema coreano que se basa en el cultivo de células en suspensión precisamente de ginseng que producen los mismos compuestos químicos que la planta y esto se hace, bueno, en una primera instancia, por supuesto, aquí no lo muestra la foto, se hacen pequeños matraces, ya luego que se tienen los cultivos en pequeños matraces, se inoculan estos bioreactores que son bioreactores movidos por aire, es decir, los agita precisamente una corriente de burbujas de aire y estos tienen 5 litros de capacidad. Luego estos bioreactores se utilizan para inocular otros bioreactores. Aquí tenemos dos modelos. Sería este y estos redonditos que les comentaba. ¿Se acuerdan la sesión anterior que, pues si los vemos nada más así sin saber lo que son, quizá parezcan hasta naves espaciales, pero no, son bioreactores de 500 litros de capacidad, es decir, estos de 5 los utilizamos o los utilizan para inocular los de 500 litros. Se dejan los bioreactores trabajando por 30 días y después de 30 días, esto que vemos aquí, todas estas charolas llenas de esa materia que parece como, pues así de lejos quizá parece como masa para tortillas, pero en realidad son células de ginseng que ya directamente se deshidratan y se venden como el ginseng natural. Y la gran ventaja de esto es que en 30 días
se puede generar una enorme biomasa. Esta es una planta de crecimiento sumamente lento. Para generar esta misma cantidad de biomasa, pues tendríamos que sembrar pues una buena superficie con esta planta y esperar varios años para que se desarrolle la raíz y poder obtener este tipo de producto. Bueno, este es un ejemplo en donde vimos cómo los cultivos de células en suspensión nos pueden generar una gran cantidad de biomasa que la podemos utilizar directamente como este caso, o en otros casos todavía tendría que venir aquí un proceso de purificación para obtener el principio, el compuesto activo y poderlo comercializar. Comentábamos, ¿se acuerdan también que no necesariamente los cultivos en suspensión nos van a servir nada más para producir metabolitos de la planta? De hecho, el uso más importante hoy en día es utilizar células vegetales cultivadas masivamente, como estas células que vemos aquí que son de zanahoria en estos bioreactores enormes, para producir proteínas recombinantes, es decir, que ya no sean coproductos o compuestos químicos de la propia planta, sino que sean, por ejemplo, proteínas terapéuticas de origen humano, es decir, proteínas humanas, producto de genes humanos, pero producidas en sistemas de este tipo, en sistemas vegetales. Y es algo relativamente sencillo de hacer porque hay plantas modelo, es decir, plantas que ya se han trabajado mucho, que son sumamente fáciles de transformar genéticamente. Incluso se utilizan hasta, por ejemplo, para hacer prácticas de laboratorio de transformación. Una de estas plantas, hay varias, pero es el tabaco. El tabaco es sumamente sencillo de transformar. Se puede obtener fácilmente un callo transformado y a partir de ese callo transformado que exprese ya una proteína de alto valor, una proteína humana, se pueden obtener suspensiones. Esas suspensiones se pueden cultivar a gran escala. Como vemos aquí, si se fijan, es una agitador con una gran cantidad de matracitos con células que están produciendo la proteína. O si no queremos tener todos estos matraces, que es a veces difícil manejarlos, pues todo este mismo volumen se puede trabajar en un bioreactor. Ese bioreactor nos estaría generando grandes cantidades de células, a su vez cada una de ellas contendría la proteína de interés y luego, por supuesto, habría que purificarla. Aquí en este caso, como son proteínas terapéuticas de un uso muy delicado que se deben de dosificar muy bien, pues no podemos simplemente hacer un té con las células, sino que hay que pasarlas, por ejemplo, por equipos de HPLC u otro tipo de equipos de ese tipo de cromatografía para separar las proteínas, dosificarlas ya de la manera adecuada y ya comercializarlas como medicamento. Entonces, este es un área de gran potencial en el caso de los cultivos de células en suspensión. Y aquí nada más vemos un ejemplo, y este ejemplo hay que considerar que el artículo de donde yo tomé esta información es de hace 10 años. Actualmente debe de haber mucho más, lo que pasa es que no encontré una revisión más reciente, pero debe de haber mucho más ejemplos. Y si se fijan aquí son proteínas, interferones, hormonas de crecimiento, vacunas contra la hepatitis, por ejemplo, en fin, una gran cantidad de proteínas que se utilizan como medicina en el humano, que son muy difíciles de obtener de otra manera, más que de manera recombinante, es la única forma costeable de obtenerlas. Aquí vemos en qué planta se hace. Si se fijan, muchos se hacen en tabaco y en arroz. El arroz también es una planta muy fácil de transformar. Entonces se puede hacer en arroz, en tabaco, en este caso sería en soya. Es decir, nosotros podemos buscar un sistema vegetal que sea fácil de transformar y de esa manera generar estas proteínas recombinantes. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta. ¿Sí queda clara esta aplicación de las células en suspensión? Este es algo muy interesante, bueno, porque desafortunadamente es algo de mucha importancia hoy en día,
es una de las muchas vacunas que se están desarrollando. Ya va en la fase última de aprobación, precisamente una vacuna contra el coronavirus. Y en este caso, lo que se hizo fue desarrollarla en una plataforma vegetal, es decir, lo que se hizo fue introducir los genes necesarios al genoma de una planta para que las plantas y las células cultivadas de esa planta produzcan la partícula viral completa, es decir, bueno, no completa, perdón, la cubierta del virus completa. Miren, estos son los virus naturales y esto es lo que producen las plantas. Si se fijan, bueno, es la cubierta completa del virus, nada más que la diferencia muy importante es que ustedes saben que los virus naturales, pues adentro llevan su genoma de ARN, que es el que luego hace que el virus se pueda replicar y causar todo el daño, pues que ya conocemos. Estas partículas virales son la pura cubierta, pero van vacías, no llevan el genoma. Es decir, por supuesto que estas partículas no se van a poder replicar, no van a poder infectar, no van a poder causar ningún daño, porque pues simplemente son la cubierta, van vacías, no llevan el genoma. Sin embargo, llevan todas las proteínas de la cubierta del virus y eso va a despertar una respuesta en nuestro sistema inmunológico mucho más adecuada que otro tipo de vacunas, las cuales se basan únicamente en una proteína. Se toma una proteína y contra ella se dirige la vacuna. En este caso, la vacuna va dirigida contra toda la cubierta viral, es decir, que es sumamente difícil o prácticamente imposible que el virus llegue a cambiar tanto como para que la vacuna ya no reconozca nada de la cubierta viral. Entonces, este es un ejemplo de cómo a veces como biotecnólogas, biotecnólogos, a veces nos llama la atención la biotecnología vegetal, pero también nos interesa mucho la cuestión de salud, la cuestión médica. Entonces, si se fijan, en realidad no es que tengamos que escoger una y olvidarnos de la otra. Hay varios desarrollos en biotecnología vegetal que van dirigidos precisamente a cuestiones de salud humana, de salud animal o a cuestiones de tipo médico. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Con esto terminaríamos de platicar un poquito del potencial que tiene la biotecnología vegetal en el sentido o en el área del cultivo de células en suspensión. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de pasar al siguiente tema? Muy bien. El siguiente tema que vamos a ver es otra aplicación de la biotecnología. También es una unidad cortita, igual que esta que acabamos de ver, y esta aplicación es el cultivo de raíces. Ahorita hablamos de por qué diferenciamos entre normales y transformadas. Entonces, esta otra aplicación es el cultivo de raíces. Bueno, de hecho, el cultivo de raíces, aquí podemos ver un ejemplo, si se fijan, esto que tenemos en la foto no es más que una caja Petri, no se alcanza a ver toda, pues es un pedacito nada más de la caja Petri que está llena, completamente llena de raíces. Las raíces van a estar creciendo, se van a estar desarrollando, van a estar generando biomasa, pero van a permanecer siempre como raíces. No van a generar plantas, no van a generar ningún otro tipo de tejido, simplemente van a ser raíces que generan más raíces, que generan más raíces, etcétera. Por supuesto, este tipo de cultivos únicamente los vamos a poder mantener in vitro. Estos cultivos de raíces, pues jamás los vamos a poder transferir a un medio natural, pues porque les faltaría la otra mitad de la planta, toda la parte aérea para poder sobrevivir. Estos cultivos de raíces son cultivos que van a estar destinados a permanecer siempre en sistemas in vitro. El cultivo de raíces, de hecho, fue el primer éxito que se obtuvo en lo que es el cultivo de tejidos vegetales. De hecho, los primeros cultivos de raíces se lograron en 1934. Si se fijan, ya fue hace bastante tiempo, ya casi 100 años. Es decir, fue el primer logro que se alcanzó al intentar cultivar tejidos vegetales
en un medio artificial. Precisamente quien lo logró fue un investigador, White. Él desarrolló un medio para el cultivo de raíces que todavía se utiliza hoy en día, el medio de White. Y logró mantener cultivos de raíces por mucho tiempo. De hecho, los mantuvo por 25 años y no porque no se pudieran mantener por más tiempo, sino que pues desafortunadamente él murió 25 años después de que los estableció y ya nadie después de que él murió se encargó de mantenerlos. Por eso se murieron, pero no quiere decir que no se podrían haber mantenido, por ejemplo, hasta hoy en día. Estos cultivos de raíces pues son sistemas muy interesantes para estudiar todo lo que ocurre en la raíz, por ejemplo, el metabolismo de la raíz, o también los podemos utilizar para estudiar la interacción de las raíces con microorganismos. Seguramente ustedes recuerdan de otras materias que la raíz es la parte de la planta donde se lleva a cabo la interacción con todos los microorganismos del suelo, no solo en el sentido negativo para la planta de organismos patógenos o plagas, sino de organismos benéficos como Rhizobium, que son las bacterias que fijan nitrógeno, o los hongos micorrízicos, que son hongos que ayudan al funcionamiento de la raíz. Todas esas interacciones se dan en la raíz y por lo tanto nosotros podemos estudiarlas de una manera relativamente sencilla en cultivos in vitro de raíces. Seguramente ustedes saben que estudiar lo que ocurre en una raíz en situación natural es sumamente complicado porque una raíz siempre va a estar enterrada, va a estar fuera de nuestra vista. Si nosotros queremos ver qué pasa en la raíz, la tenemos que desenterrar y con eso ya la vamos a afectar, le vamos a cambiar todo su comportamiento, incluso la vamos a matar. Entonces es muy difícil estudiar una raíz viva. En este caso, estos cultivos nos permiten hacerlo de una manera sumamente sencilla. A pesar de que esto puede ser muy interesante, realmente la aplicación más importante hoy en día de las raíces o de los cultivos de raíces es también algo muy parecido a los sistemas de células en suspensión y es la producción a gran escala de compuestos químicos o metabolitos de interés que sean de origen vegetal y que se sinteticen en las raíces. Bueno. Las raíces que cultivó White desde 1934 fueron raíces de jitomate, es decir, la planta que él seleccionó para obtener las raicillas y cultivarlas fue el jitomate. ¿Cómo se hace? Pues es relativamente sencillo. Ustedes toman semillas de jitomate, las desinfectan como lo hicimos en el laboratorio con las de agave, las cultivan o las germinan en recipientes de cultivo como lo hicimos nosotros para que salga la plantulita de jitomate y luego lo que hacen es simplemente sacarla, toman las raíces. ¿Se acuerdan que ustedes ya en el laboratorio le han cortado las raíces, por ejemplo, a algunos agaves? Y esas raíces pues las desechamos. En este caso no, se cortan las raíces y esas raíces se inoculan en un medio de cultivo. Normalmente se utilizan cajas Petri. Como las raíces no crecen hacia arriba, sino crecen nada más a lo ancho del recipiente, se utilizan cajas Petri y ahí vamos a ver que las raíces van a empezar a crecer. Entonces es relativamente sencillo hacerlo. Solamente que hay aquí un impedimento o un detalle que nos puede anular la posibilidad de utilizar esta tecnología. Después que se siguió investigando esto, se encontró que realmente White había tenido mucha suerte. ¿Por qué? Porque en realidad hay muy pocas especies de plantas cuyas raíces se pueden cultivar así. Son la minoría. Básicamente son de la familia Solanaceae. Las Solanáceas es la familia donde encontramos al jitomate, la papa, algunos otros cultivos y algunas especies silvestres interesantes desde el punto de vista de los compuestos químicos que producen, como es Datura, el género Datura, que quizá ustedes lo han oído mencionar, quizá no con este nombre, sino con su nombre vulgar, que es el toloache. El toloache, ustedes saben, se utiliza
para aislar muchos compuestos químicos de interés que tienen que ver con funciones del sistema nervioso en los animales, y se utiliza también, quizá lo hayan escuchado un poco en serio, un poco en broma, pues se utiliza para hacer hechizos, brujos, etcétera, precisamente porque afecta al sistema nervioso. Entonces, estas plantas de la familia de las solanáceas sí pueden cultivarse sus raíces. Sin embargo, son las únicas. La gran mayoría de las raíces de otras plantas que no sean estas solamente van a crecer unos días y tarde o temprano se van a morir. Es decir, nunca se van a poder adaptar del todo al cultivo in vitro. Sí puede ser que duren vivas, insisto, unos días y luego tarde o temprano se nos van a morir. No vamos a poder mantener cultivos por 25 años como lo hizo White con jitomate o mucho menos. Hay otro tipo de raíces, incluso sobre todo estas son de plantas leñosas, es decir, de árboles, que ni siquiera se van a mantener unos días vivos. Es decir, en cuanto las sembramos, van a empezar a necrosarse. Entonces, realmente, lo que nos dice esto es que el cultivo de raíces en realidad es una técnica o tecnología muy restringida solamente a un pequeño grupo de especies de plantas. El medio de cultivo que nosotros utilizamos o podemos utilizar para cultivar raíces no tiene que ser un medio muy rico. De hecho, el medio de White, que es el primero que se utilizó para esto, es de los medios más pobres en nutrientes que se conocen. Es decir, realmente las raíces no son muy exigentes. Cualquier medio prácticamente sirve. Podemos utilizar los medios tradicionales, el MS o el B5, pero también podemos utilizar un medio mucho más pobre en nutrientes como el medio de White. El cultivo se puede hacer en medio semisólido, como vemos esta cajita Petri que tiene medio gelificado con agar, pero también se puede hacer en medio líquido, como vemos en estos frasquitos, es decir, podemos trabajar tanto medio sólido, semisólido, como medio líquido. Y las raíces no requieren reguladores de crecimiento, es decir, normalmente o no normalmente, sino más bien nunca les vamos a poner reguladores de crecimiento. A veces podríamos pensar que las auxinas, como las auxinas inducen la producción de raíces, serían útiles o se las podríamos poner estos cultivos para que se desarrollen mejor las raíces. En realidad no. Las auxinas inducen la producción de raíces, pero si se las ponemos a raíces que ya están diferenciadas, lo que va a pasar es que se nos van a convertir en tejido calloso. Entonces, en realidad, no se utilizan en los medios de cultivo reguladores del crecimiento. Bueno, con lo que les acabo de comentar, que realmente son muy pocas las plantas que permiten que sus raíces sean cultivadas, pues quizá ustedes supongan que entonces esta tecnología no tiene una gran aplicación. Bueno, aquí es donde viene una variante de esta tecnología. Y la variante es el cultivo de las raíces transformadas. Nos referimos a raíces genéticamente transformadas. Estas raíces, fíjense bien, se obtienen cuando nosotros infectamos un tejido vegetal con una bacteria que es Agrobacterium rhizógenes. Esta bacteria, Agrobacterium rhizógenes, es muy parecida, es hermana muy cercana de Agrobacterium tumefaciens. Nada más que Agrobacterium rhizógenes, en lugar de tumores, que es lo que genera tumefaciens, genera lo que se conoce como raíces pilosas o raíces peludas. Esa es la enfermedad que produce la bacteria, y la manera como se ve es que en los puntos donde se infectó la planta en el suelo de manera natural, van a salir estos racimos de raíces muy diferentes a las raíces normales, porque son raíces que tienen una cantidad exagerada de pelos radicales. Aquí vemos una ya generada en el laboratorio, la vemos, perdón, al microscopio para que veamos ese fenómeno. Tienen una exagerada cantidad de pelos radicales, por eso se les llama raíces pilosas o peludas.
Y la aparición de estas raíces se debe a la inserción en el genoma de la planta de genes procedentes de la bacteria. Exactamente igual a lo que ocurre en Agrobacterium tumefaciens. Nada más que, si se acuerdan ustedes, tumefaciens nos va a generar tumores. En este caso, lo que se genera es la aparición de estas raíces transformadas. Bueno, estas raíces transformadas ocurren en la naturaleza cuando una planta es infectada por la bacteria. Muy difícilmente las vamos a ver porque nosotros pues no podemos ver lo que está ocurriendo bajo la superficie del suelo. Entonces, a lo mejor muchas plantas que vemos por ahí en los jardines o en los campos están infectadas, pero pues tendríamos que sacar las raíces con mucho cuidado para ver si tienen esta situación. Entonces, esto se da en la naturaleza, pero también lo podemos imitar en el laboratorio. Simplemente lo único que tenemos que hacer es poner en contacto un tejido vegetal con esta bacteria, Agrobacterium rhizogenes, de la misma manera como ustedes hacen una transformación con Agrobacterium tumefaciens, exactamente igual, nada más que lo que vamos a ver en el caso de esta bacteria es que el punto donde nosotros colocamos, infectamos con la bacteria, vamos a ver que inmediatamente, bueno, me refiero a unos pocos días después, van a empezar a aparecer estas raíces, las raíces pilosas o raíces transformadas. Lo único que tengo que hacer yo es simplemente cortar las raíces del desplante original, separarlas, ponerlas a crecer en un medio sin reguladores de crecimiento, y ahí voy a ver que van a crecer mucho, mucho, muy rápido. Y ¿qué ventaja tiene esta tecnología? Fíjense bien, ¿se acuerdan que les decía yo que el cultivo de raíces normales, es decir, que no son transformadas, simplemente tomadas de la planta, solamente se puede hacer en jitomate y en otras especies relacionadas? Bueno, en el caso de las raíces transformadas, lo podemos hacer de cualquier especie de planta. Ya no importa si es una solanácea, si es un árbol. De hecho, la mayoría de los cultivos que les he estado mostrando son cultivos de árboles de cítricos, de árboles de naranja, de limón, de mandarina que hace algún tiempo estuvimos generando en el laboratorio. Se supondría que yo no podría cultivar raíces de un cítrico. Sin embargo, al ser raíces transformadas, se generan y se cultivan y generan biomasa muy rápidamente. Son tejidos que van a crecer muy rápido. Incluso los vamos a poder cultivar en bioreactores y nos van a generar una gran cantidad de biomasa muy rápidamente. Si se fijan, todo esto que se ve aquí, que parece, no sé, como quizá parece como espagueti de ese que comemos, pues no son más que cultivos masivos de raíces transformadas creciendo en un bioreactor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿alguna duda? ¿Si queda claro esto de las raíces transformadas? Muy bien. Bueno, ¿para qué queremos nosotros o para qué querríamos generar primero y luego cultivar raíces transformadas? Bueno, entre paréntesis les comento, en la biotecnología vegetal moderna, prácticamente todas las raíces que se cultivan son transformadas, porque ya les comenté que la dificultad de cultivar raíces que no lo son. Entonces, normalmente ya cuando hablamos de cultivo in vitro de raíces, automáticamente hay que suponer que nos estamos refiriendo a las raíces transformadas. ¿Para qué querríamos nosotros tener estos cultivos? Bueno, los podemos usar igual que las células en suspensión para producir metabolitos secundarios. Sin embargo, aquí hay una diferencia bien importante. Las células en suspensión vienen de tejido calloso y son tejido indiferenciado. Y ya hemos visto, ¿se acuerdan?, que el tejido indiferenciado tiende a variar genéticamente. Eso quiere decir que los cultivos de células en suspensión no son muy estables genéticamente. Puede ser que en este momento me estén produciendo una gran cantidad del metabolito que yo quiero, pero puede ser que esos mismos cultivos mantenidos por varios años
pierdan o vayan perdiendo esa capacidad precisamente por la variación genética. Las raíces transformadas no son tejidos indiferenciados, no son órganos ya bien diferenciados que son las raíces, no tienen variación genética. Es decir, yo puedo tener un cultivo de raíces transformadas y mantenerlo por años y años y años y siempre se va a comportar igual. No tiene esa variación genética porque son tejidos diferenciados, no son tejidos como las células en suspensión indiferenciados. Entonces, de hecho, mucho de lo que antes se hacía en biotecnología vegetal en cultivos de células en suspensión, ahora la tecnología se está trasladando hacia el uso de raíces transformadas precisamente por esa ventaja. Otra aplicación, vamos a verlo más adelante, es la generación de plantas transgénicas. ¿Cómo? Yo puedo tener mis cultivos de raíces transformadas y yo puedo utilizar explantes de esas raíces transformadas para regenerar plantas por organogénesis. Y esas plantas, como se generaron de un tejido transformado, automáticamente van a ser plantas transformadas. Yo ya no voy a tener que volver a transformar, ¿no? Como la raíz ya era transformada, la planta que se genere a partir de esa raíz va a ser una planta transformada. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿para qué queremos estas raíces? Para producir metabolitos, para generar plantas transgénicas y otra cuestión, para generar plantas compuestas. ¿Qué significa esto? Sí, claro, dime. Sí, dime. Bueno, creo que se perdió la conexión. En cualquier momento que tengan una duda, por favor me interrumpen. Bueno, ¿qué son estas plantas compuestas? Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una planta, la que ustedes quieran, una planta de interés comercial, que tiene problemas con algún patógeno, alguna situación que se da en el suelo. Por ejemplo, es una planta muy sensible a los nemátodos. Los nemátodos son gusanitos parásitos que están en el suelo y afectan a la planta, o es una planta que es muy afectada por algunos hongos del suelo o por el exceso, no sé, de sal, por la salinidad. Es decir, una planta que tiene problemas por una situación que se da en el suelo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podríamos nosotros generar una planta transgénica completa resistente, por ejemplo, a los nemátodos. Se podría hacer y tendríamos una planta resistente a nemátodos. Pero otra cosa que podríamos hacer, fíjense bien, es o sería, vamos a suponer que tenemos nuestra plantita que es la que tiene el problema. Lo que podemos hacer es simplemente tomar una planta, no necesariamente lo tendríamos que hacer, fíjense, in vitro, lo podríamos hacer incluso in vivo en una maceta con suelo sin necesidad de campana de flujo laminar, etcétera. Tomaríamos la planta, le cortaríamos sus raíces, le quitamos todas sus raíces y el punto donde cortamos las raíces inoculamos con una cepa de Agrobacterium rhizogenes que ya haya sido modificada y que lleve genes, por ejemplo, de resistencia a nemátodos. ¿Qué va a pasar? Pues que en ese punto van a empezar a salir raíces, pero ya no las raíces que tenía la planta, las que cortamos, sino que van a ser raíces transformadas. Y esas raíces, además de cumplir con su función como raíces, van a llevar un gen de resistencia a nemátodos. Por lo tanto, los nemátodos que había aquí en el suelo ya no nos van a afectar a nuestra planta. Y si se fijan ustedes, esto se llama o se conoce como una planta compuesta, porque el sistema radical es transformado, son raíces transformadas, pero la parte aérea no es transformada, es la planta normal. Por supuesto que esto nada más sirve cuando el problema está en el suelo. Si el problema está en la parte aérea, pues no nos serviría de mucho tener la transformación
en la raíz. Entonces, esta es una planta compuesta. ¿Qué ventaja tiene? Fíjense bien, que los frutos de esta planta, vamos a pensar, por ejemplo, que fuera jitomate o lo que ustedes quieran, los frutos de esta planta no van a ser transgénicos, no van a tener ningún marcador que los maneje o que los catalogue como transgénicos. De hecho, vienen de un tejido que no es transformado, porque lo que es transformado es la pura raíz. Si alguien viene y le hace una pruebita con PCR o como ustedes gusten estos jitomates, no va a detectar nunca señal alguna de que se trata de un producto transgénico, porque en realidad no lo es. En realidad esta parte de la planta es natural, no está modificada genéticamente, pero la raíz sí. Y esto, por supuesto, que nos va a traer ventajas al momento que yo quiera comercializar esta planta, generar permisos para producirla, porque en realidad mis frutos de jitomate no van a tener traza alguna de ser un organismo transgénico o modificado genéticamente. Estas son las plantas compuestas, aquellas en donde solamente el sistema radical, la raíz es transgénico y la parte aérea no. A ver, si queda claro esto, ¿alguna pregunta? Yo no entendí por qué son compuestas, o sea, ¿a qué se debe que una parte sea transformada y la otra no? Porque lo que tú transformas, lo que tú generaste transgénico son las puras raíces. Tú lo que haces es cortar las raíces naturales de una planta que no es transgénica. El punto donde cortaste la raíz lo infectas o lo inoculas con esta bacteria, Agrobacterium rhizogenes, y ahí van a aparecer raíces. Y estas raíces van a contener los genes de rizógenes más los genes que tú le hayas añadido. Pero la parte aérea no. La parte aérea de la planta, del tallo hacia arriba, las hojas, los frutos, las flores, van a ser la planta natural. Es como cuando tú enraizas una estaca. Tú puedes tomar un pedacito de una planta que no tiene raíces y hacer que genere raíces y obtener tu planta completa. Aquí sería lo mismo. Haz de cuenta que es una estaca, pero las raíces las vas a generar tú transformando con Agrobacterium rhizogenes. Por eso se llama compuesta, porque está hecha de dos partes diferentes, una parte no transformada, que sería la parte aérea, y una parte que sí está transformada, que es la raíz. Entonces, la manera de hacerlo es simplemente tú le quitas las raíces normales, naturales, y en su lugar generas raíces transformadas, pero manteniendo la misma parte aérea. Por eso la parte aérea no va a llevar los genes ni va a ser un tejido transgénico. No sé si te queda claro ya. La verdad es que no, es que, ¿No? o sea, bueno, yo lo que tenía entendido es que cuando regeneras una planta, o sea, que les enraizas, pues Sí. tendría que tener la misma, genética, ¿no? O sea, si en este caso está transformada, pues tendría que también salir igual, ¿no? Lo que pasa es que el único tejido transformado que tú vas a tener son las raíces. Mira, imagínate tú que esta es la base, digamos, el tronquito, el tallito de la planta. Es una planta natural, no es una planta transformada, incluso es una planta que ni siquiera tiene que estar in vitro, está en maceta. Es decir, de aquí para arriba es la planta, vamos a tener el tallo, las hojas, todo. ¿Qué vas a hacer tú? Mira, esta base, aquí donde cortaste la raíz, vas a infectar, por ejemplo, vas a tomar la plantita y la vas a sumergir nada más de esta parte en una suspensión de la bacteria. Entonces, esta parte, la herida donde tú cortaste la raíz, se va a infectar con la bacteria. Acuérdate que las bacterias necesitan heridas para infectar. Entonces, varias células de esta parte, de la parte del corte, digamos, se van a infectar con la bacteria, van a recibir los genes y se van a convertir en meristemos radicales y a partir de esas células van a empezar a aparecer raíces. Esas células, acuérdate, fueron transformadas por la bacteria, pero todo lo que está acá arriba no. Este tejido es el mismo, la plantita original que
tú tenías. Todo lo que está hacia arriba no va a ser afectado, solamente la zona herida. Y entonces estas células van a empezar a generar raíces. Estas raíces van a crecer, van a convertirse ahora en las raíces de la planta, nada más que estas raíces, cada una de ellas vino de una célula que fue transformada. La bacteria, ahorita lo vamos a ver, tiene ciertos genes que van a llevar al crecimiento de la raíz, pero tú le puedes agregar otros genes, genes que den resistencia, por ejemplo, al nemátodos, a salinidad, etcétera, y por lo tanto, estas células que se transformen y todas las raíces que se originen a partir de ella van a ser un tejido genéticamente transformado, es decir, va a ser transgénico. Pero si te fijas, y aquí está lo importante, quizá donde no me pude explicar bien, este evento solamente ocurre aquí en la herida, no hacia arriba. Aquí hacia arriba tú vas a tener toda la planta que va a ser una planta natural, no va a estar transformada. Lo único transformado son estas células que luego originaron todo el sistema radical de la planta. A ver, no sé si así queda un poquito más claro. Creo que sí. Bueno, o sea, en este caso, en la regeneración de o sea, del resto de la planta por raíces, o sea, sería por el hecho de que el gen no se integra propiamente al genoma, ¿cierto? O sea, el ser episomal, pues simplemente se pierde en los procesos mitóticos. Ah, no, perdón, ya entendí qué es lo que no queda muy claro. Tú no vas a regenerar la planta ya está. Es una planta que tú tomas y ya tiene toda la parte aérea. Tú no vas a regenerar la parte aérea. La parte aérea se va a conservar la que tú sacaste de la maceta, la normal. Lo único que vas a generar es la raíz. La parte aérea se va a quedar la natural, la que tú tomaste. No es lo mismo que este caso que es generación de plantas completas. Ahí sí vas a regenerar todo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. En este caso no, la planta no la vas a regenerar, solamente la vas a enraizar. Y lo que va a generarse transgénico es esa raíz que tú vas a generar en la planta que no es transgénica. Entonces aquí no estamos hablando de regenerar la planta, sino de que tú ya la tenías. Simplemente le quitaste la raíz y le vas a generar una raíz transformada, pero toda la parte aérea va a ser la misma que tú tenías con la que empezaste. No sé si te queda ahora sí claro. Ah, sí, ya me quedó Sí, claro. Sí. sí, es Gracias, que Luis. quizá los confundí con esto. No es, esta es otra cosa. Generación de plantas transgénicas, ahí sí es generar una planta completa transgénica. Aquí no, aquí es generar raíces transformadas en una planta que no está transformada. Bueno, esta es la tercera aplicación y la cuarta es estudiar la interacción de la raíz con microorganismos, es decir, utilizar a las raíces transformadas como sistema modelo para estudiar la interacción de la planta con diferentes microorganismos, como ejemplos que vamos a ver algunos. Entonces, a ver, sobre estas cuatro aplicaciones de las raíces, de los cultivos de raíces, ¿alguna pregunta? Sí, Sí, yo dime, tengo una pregunta. claro, En dime. la aplicación número 3 de la generación de plantas compuestas, entonces en este caso no se podría hacer una propagación de la planta ni ahora sí que ni in vitro ni por semilla porque la planta sería diferente, ¿verdad? Tendría que ser cada planta, hacerla No, así. exactamente, tienes tú completamente la razón. Cada planta la tendría que hacer porque toda la parte aérea de la planta no sería transformada. Entonces, las semillas o esquejes que pudiera yo tomar no van a ser transformados. Entonces, yo cada planta que yo quiera sembrar en campo, le tengo que inocular con rizógenes, obtener las raíces y plantarla. Y en la parte aérea, donde va a salir la semilla, no hay ninguna alteración. Por lo tanto, si yo tomo la semilla y la siembro, me va a salir una planta completamente normal, sin este sistema radical transformado. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Sí, muy bien. Profe, yo tengo una duda. Claro, dime. Se me corta ahora. En la primera aplicación, que era
estamos cultivando tejido ya diferenciado, los productos secundarios, los metabolitos secundarios están limitados a los que se produce solamente la raíz. Aquí hay una cuestión muy interesante, de una vez te la comento para responder a tu pregunta. Este sistema es bien interesante porque normalmente ustedes saben que una raíz crece en la oscuridad. Entonces, una raíz al crecer en la oscuridad, pues no tiene ninguna de las vías metabólicas o de las rutas metabólicas que tienen que ver con la fotosíntesis. Por lo tanto, pues solamente puede producir metabolitos propios de la raíz. Sin embargo, las raíces transformadas, cuando las colocamos en un lugar donde les dé mucha luz, se van a encender todos esos genes. Acuérdense, la razón por la cual una raíz no es fotosintética no es que no pueda hacerlo porque tiene plastidios, sino que todos los genes necesarios para todos los elementos requeridos en la fotosíntesis solamente se expresan cuando hay luz. Por lo tanto, si yo agarro una cajita Petri con raíces transformadas y la coloco en un lugar donde le da mucha luz, yo voy a ver que se torna, en cuestión de unos días, se pone de color verde. Eso quiere decir que esa luz encendió todos esos genes que estaban apagados y esa raíz cambió su metabolismo de ser una raíz a comportarse como la parte aérea de la planta. Entonces, una gran ventaja de estas raíces es que, fíjate, si tú quieres un metabolito que se produce en la raíz, cultivas tus raíces en la oscuridad. Pero si tú quieres un metabolito que se produce en la parte aérea de la planta, de todos modos lo puedes producir aunque sean raíces. La única cuestión es que vas a tener que cambiar tus raíces a un lugar donde les dé mucha luz, esperar que se pongan de color verde y ahora sí tú puedes cosechar el metabolito que te interesa. Entonces, esta es una ventaja muy interesante de estos sistemas de cultivo, que dependiendo de cómo los manejemos, podemos hacer que sinteticen metabolitos de raíz o metabolitos de la parte aérea. No sé si te quedó claro. Sí, profesor, gracias. Sí, muy bien. Bueno, la bacteria que hace esto, la bacteria que nosotros utilizamos para generar estas raíces transformadas, les decía, pues es realmente hermana de Agrobacterium tumefaciens, la bacteria que ustedes ya conocen, se utiliza para hacer transformaciones. De hecho, es exactamente igual en todo, excepto en el plásmido. ¿Se acuerdan? El plásmido TI, inductor de tumores, es el plásmido de Agrobacterium tumefaciens, que contiene todos los genes que se utilizan para el proceso de generar los tumores. Bueno, la única diferencia es que esta bacteria lleva un plásmido diferente. Ya no es el plásmido TI, sino el plásmido RI. RI quiere decir inductor de raíces. Entonces, la gran diferencia está casi exclusivamente en el plásmido que lleva. Este es el plásmido RI, el plásmido inductor de raíces. ¿Qué diferencia tiene? Tiene la diferencia con respecto al plásmido TI de Agrobacterium tumefaciens. ¿Se acuerdan que el plásmido TI tiene una región que se llama tDNA o ADN de transferencia, que es la parte que se transfiere al genoma de la planta y que está marcado por las dos secuencias borde de 25 pares de bases cada una? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el plásmido RI, es decir, el de Agrobacterium rhizogenes, tiene dos tDNAs. La mayoría de las cepas hay algunas que no, pero las usadas en biotecnología tienen dos tDNAs, no uno. Es decir, esta bacteria no transfiere un segmento de ADN, sino dos al genoma de la célula vegetal. Y estos segmentos de ADN contienen unos genes que no los encontramos en tumefaciens. Son unos genes muy interesantes que se llaman genes ROL. Se conocen varios, gen ROL A, B, C, D y algunos otros que se han descubierto recientemente. Y estos genes ROL, fíjense bien, alteran
la percepción, perdón, de la célula vegetal hacia los reguladores de crecimiento, sobre todo auxinas y citocininas. Es decir, hacen que las células vegetales sean hipersensibles a las auxinas y a las citocininas. Y eso es lo que genera que se produzcan las raíces. Es decir, en las células que recibieron estos genes, sobre todo los genes ROL, es la célula que se va a convertir primero en un meristemo radical y a partir de esa célula van a ser una raíz. Y los responsables de que se produzca esa raíz son precisamente una serie de genes que son los genes ROL. Este proceso, por lo tanto, es bastante más complicado que la aparición de tumores en el caso de tumefaciens. Digamos que esta es una bacteria más evolucionada, tiene un proceso más sofisticado que hace que cambien los patrones de desarrollo de una célula vegetal para convertirla en un meristemo radical y que a partir de él se genere una raíz. A ver si queda clara la diferencia. Básicamente la diferencia es que esta bacteria, en lugar de introducir un segmento de ADN, introduce dos, y en esos dos segmentos van a ir repartidos en uno y en otro los genes ROL, que son los responsables de que se forme la raíz transformada. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Claro, dime. Le comentaba a mi compañera Natalia que Sí. no era posible generar plantas transformadas, pero si generábamos las plantas desde el tejido transformante, o sea, no de las semillas, sino que tomáramos un pedazo de esa raíz transformada y con los otros procesos que ya sabemos regeneráramos la planta, sí podríamos hacerlo o, Exactamente, sí. o no. Esa sería la segunda aplicación y me adelanté un poquito, ya esto lo veremos con detalle en la siguiente sesión. Mira, aquí está eso precisamente que tú dices. Esto era un cultivo de raíces transformadas, como otros muchos que hemos estado viendo en esta unidad, y lo que se hizo aquí fue cambiarlos a un medio con citocininas. Y en el medio, acuérdense, las raíces normalmente se cultivan sin ningún regulador. ¿Qué pasa cuando le ponemos citocininas? Que aquí vemos claramente cómo a partir de la raíz, es decir, partiendo de células de la raíz por organogénesis, se empiezan a generar brotes. Estos brotes se regeneraron completamente partiendo de la raíz. Por lo tanto, estos sí van a ser 100% transformados, no como el otro caso en que tú comentas, en donde yo simplemente a una planta ya regenerada, digamos, una planta ya establecida, le corto la raíz y le regenero puras raíces transgénicas. No, aquí sería el segundo caso que vimos o la segunda aplicación, que es cuando yo a partir de un cultivo ya bien establecido de raíces transformadas, regenero plantas completas y estas sí van a ser completamente transformadas. ¿Sí te queda claro? Sí, y ¿Sí? bueno, me surgió otra duda también hace Claro que rato, sí, dime. pero ya no la pregunté, no sé por qué. Este, mm, Había comentado que la transformación la podemos hacer sin los cuidados, por ejemplo, de una campana de flujo Sí. laminar, perdón, pero no, o sea, no sé si dejábamos un pedazo de raíz o cómo era que la planta sobrevivía en lo que crecía la raíz. Ah, es como cuando cualquier esqueje, tú sabes que olvidándonos de la biotecnología, tú puedes, por ejemplo, cortar un pedacito de una planta y ponerle en agua, por ejemplo, y genera raíces y te va a durar un tiempo viva en el agua, el tiempo suficiente para generar raíces y que tú ya la puedas sembrar. Sería exactamente lo mismo, nada más que aquí antes de que tú pusieras o que pongas, perdón, la plantita en agua para generar la raíz, le vas a poner una gotita del agrobacterium, lo vas a dejar unas horas, luego le vas a poner algún antibiótico para eliminar la bacteria residual para que no te quede contaminado con bacteria
tu esquejito y lo vas a poner, por ejemplo, en agua o en algún sustrato húmedo para que forme la raíz, exactamente como lo haces tú con cualquier esqueje que no sea transformado. No sé si te queda claro. Sí, muchísimas Sí, gracias, doctor. muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Muy Bueno, bien. yo solo tengo una. Claro, dime. Bueno, la generación de plantas por medio de raíces tiene alguna otra ventaja o algún otro motivo para hacerlo, digo, aparte del material con el que se dispone. La regeneración a partir de raíces transformadas. Bueno, aquí sí te voy a pedir que nos esperemos a la siguiente sesión porque es un poco